Del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos a la mitad de esta segunda semana del tiempo de Cuaresma y el Evangelio de hoy nos ha presentado que Jesucristo ya va camino de Jerusalén. Sabemos que en ese último viaje que Jesucristo hace a Jerusalén, lo hace justamente para ya entrar en los días de la pasión, es decir, los momentos donde Jesús manifiesta el gran amor que tiene por la humanidad. El domingo pasado nosotros escuchábamos el relato de la transfiguración del Señor. Muchos creo que conocemos ya ese relato hasta casi de memoria, cómo Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan, sube al monte Tabor, se transfigura, su rostro se vuelve resplandeciente, sus ropas se vuelven blancas, con una blancura que absolutamente nadie puede lograr sobre la tierra, y aparecen conversando con él Moisés y Elías. Después los cubre una gran nube y aparece la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado en que tengo mis complacencias, escúchenlo. Y entonces ahí nosotros veíamos cómo hay unas semejanzas entre ese momento de la transfiguración y el momento de la cruz. Por ejemplo, las dos cosas que mencionan, el rostro y las vestiduras, es algo importante. ¿Por qué? Porque en la transfiguración nosotros vemos el rostro resplandeciente. En la cruz nosotros vemos el rostro desfigurado. En la transfiguración nosotros vemos las ropas blanqueadas. En la cruz vemos las ropas rasgadas. Y ahí es a donde nosotros, queridos hermanos, vemos por qué estos elementos son importantes. Porque cuando se viven esos dos momentos, tanto la transfiguración como el momento de la pasión, la muerte de la cruz del Señor, nosotros estamos frente a la expresión máxima del amor. En la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan están viendo el amor en esencia. En la cruz están viendo el amor en acción. Y entonces, queridos hermanos, ciertamente hoy el Evangelio pues nos presenta ese momento para preparar el corazón de los discípulos para vivir ese momento. Es duro. Imagínense, es como cuando a alguien le dicen: mira, tú tienes una enfermedad y para poder sanarte de esa enfermedad tienes que pasar por el quirófano. Quieras o no, nosotros cuando escuchamos esa noticia nos da miedo, pero sabemos que es algo necesario pasar por el quirófano para poder lograr la salud, para poder lograr que se recupere esa fortaleza del cuerpo. Y es por eso, queridos hermanos, también que si bien es cierto, el anuncio de la pasión es algo duro y para nosotros año tras año cuando celebramos la Semana Santa y llegamos a los momentos de la pasión, es algo duro para nosotros, sabemos que es necesario. Ahí es a donde nosotros entendemos las palabras que cantaremos en la vigilia pascual, palabras del pregón pascual que decían: oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, pero qué
tipo de sacrificio mereció la entrega de Jesucristo en la cruz. Es decir, ese amor de Dios en acción hasta el extremo, entregarse hasta dar la vida del Hijo para que nosotros, que somos los esclavos, los pecadores, obtengamos la salvación. Qué bonito esto que hace Dios por nosotros. Y por eso, queridos hermanos, nosotros también tenemos que tener ese deseo, ¿no?, de cumplir justamente lo que el Señor nos pide, de escuchar la voz del Señor para que nosotros siempre mantengamos ese camino para encontrarnos con Él cuando nos llame a la vida eterna. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.